Están volviendo a producirse las prácticas que se daban en el Consejo Nacional Electoral en el periodo 2013-2014. Esa es la pregunta con la que abrimos el quid del asunto hoy día. Hacemos esta pregunta al observar lo que ha pasado en torno al caso Yasunidos. Desde el año 2013, el colectivo Yasunidos ha venido luchando para que no se explote el petróleo en el Parque Nacional Yasuní. Luego de que el entonces presidente Rafael Correa decidiera que allí sí habría explotación petrolera, los Yasunidos decidieron plantear una consulta popular para que todos los ecuatorianos decidiéramos sobre el asunto. Recolectaron alrededor de 750.000 firmas para respaldar la consulta popular, más de las que ordena la Constitución. Pero trabas de todo tipo impidieron que se iniciara el proceso, para lo cual, obviamente, incidió el control total que tenía Correa sobre instituciones como el Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional. Con el cambio de gobierno y sobre todo con la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, aquel que presidió Julio César Trujillo, se pensó que al fin la consulta sobre el Yasuní se produciría. Ha pasado el tiempo, cesó el Consejo Nacional Transitorio, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, el doctor Julio César Trujillo falleció, y este 15 de noviembre pasado, una mayoría del Consejo Nacional Electoral volvió a negar la posibilidad de que se realice una consulta popular para votar sobre la prohibición total de extraer el petróleo de los bloques ITT en la Amazonía. Saludos cordiales amigos, amigas, mi nombre es Luis Dávila Lor y este es el programa El Quid del Asunto. Este programa se transmite a través de la plataforma multimedia de Ecuador Today y se retransmite a través de Radio La Tacunga en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Los Ríos, Radio Frontera La Voladora en la provincia de Carchi y Radio Intar en la provincia de Imbabura. Me acompañan Carlos Flores y Santiago Cadena en la producción. Y para ir entonces al quid del asunto, de lo que hemos tratado en este momento, hemos invitado a Pedro Bermeo. Él es un representante del colectivo Yasunidos. Pedro, un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Bien, muchísimas gracias a ti, más bien por la invitación. Creo que es sumamente importante que estos temas sean de conocimiento público. Por eso mismo estamos haciendo esta entrevista, Pedro. Ya que hemos nombrado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio y a quien lo presidía el doctor Julio César Trujillo, quizás sería bueno comenzar recordando cuál fue la resolución que emitió ese organismo el 20 de marzo del 2019. Claro que sí. Bueno, primero creo que es importante hacer una aclaración. El doctor Julio César Trujillo ha estado metido en muchas causas sociales, incluso también ambientales, entre esas justamente el tema de Yasuní y la consulta popular de Yasunidos. Fue uno de los abogados del colectivo Yasunidos y, digamos, por esta razón siempre ha estado involucrado en todo lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Sin embargo, en este punto, cuando hablamos del Consejo de Participación Ciudadana, es importante decir que el doctor Trujillo se excusó de este proceso porque evidentemente tenía intereses en el asunto y se hizo esta resolución de la que tú hablas del 20 de marzo, en la que se establece que el Consejo Nacional Electoral de 2013 y 2014 violaron nuestros derechos de participación de todos los firmantes, no solamente del colectivo Yasunidos, por el hecho, por diferentes mecanismos. Hubo toda una comisión en la que incluso participó la actual presidenta del CNE, Diana Tamaín, como el consejero Pepe Cabrera, en donde se pudo evidenciar una comisión independiente formalmente autorizada por el Consejo Nacional Electoral Transitorio, en donde se pudo evidenciar cada una de las etapas y procesos que fueron violentados por parte del Consejo Nacional Electoral de ese entonces. Entonces, con ese contexto, en esta resolución,
con la participación también de la Defensoría del Pueblo, con la participación, como digo, del Consejo Nacional Electoral, se pide al Consejo Nacional Electoral que luego de toda esta investigación, esta auditoría que se hizo, se proceda a dar paso a la consulta popular. Como hubo una vulneración de derechos, esos derechos, según la Constitución, deben ser reparados. Entonces, el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Participación Ciudadana, le pide al Consejo Nacional Electoral que repare esos derechos de participación. Y es así como comienza en esta nueva etapa de la consulta popular, en la que ya está legitimada el número de firmas necesarias que tenemos para llegar a la consulta, y solamente tendría que darse paso o esta decisión administrativa en el Consejo Nacional Electoral. Lamentablemente... Antes de seguir, porque tú dijiste un datito que nos interesa para esta entrevista. Tú nombraste a los ahora presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, y al consejero Pepe Cabrera. ¿Ellos participaron, dijiste, en la evaluación que se hizo? Sí, ellos eran consejeros los consejeros, bueno, entre algunos otros más, ellos fueron dos de los consejeros que formaron unánimemente la comisión auditora del proceso de... Ellos en esa época eran consejeros del Consejo Nacional Electoral Transitorio. Así es. Y ellos formaron parte de esta comisión. Sí. Y la otra cosa que quiero preguntarte es, ¿y ellos cómo votaron a favor o en contra de ese informe que...? En ese momento aceptaron el informe y lo enviaron al Consejo de Participación Ciudadana para que haga, digamos, que luego de la evaluación, porque todo esto comienza en el momento en que nosotros, el Consejo de Participación Ciudadana empieza a evaluar a todas las instituciones de control, ¿no es cierto? Entonces el Colectivo de Asumidos presenta una denuncia ante el Consejo de Participación Ciudadana. Y es por eso que el Consejo de Participación Ciudadana empieza a hacer toda una evaluación, incluso una de las razones por las que cesa a los consejeros anteriores, por los que llega justamente Diana Tamaín al poder, es porque violaron los derechos de participación del colectivo y asumidos. Es así como llegan esos consejeros allá. Pero más allá de los consejeros cesados, esta investigación sigue su curso, entra la Defensoría del Pueblo, incluso la Defensoría del Pueblo hace una auditoría también al proceso, hace disculpas públicas al colectivo de Asumidos por su mal accionar en ese entonces. Y por su mal accionar con la Defensoría del Pueblo anterior. Así es. Y es como se conforma por el Consejo Nacional Electoral Transitorio esta comisión en la que participa la Academia, la Comisión Anticorrupción y el director del Instituto de la Democracia del Consejo Nacional Electoral. Ellos tres son los consejeros, los comisionados que empiezan a realizar todo el proceso de verificación de firmas del colectivo y asumidos, y terminan haciendo un informe en el que establecen claramente cuándo, dónde y cómo se hizo el fraude al colectivo y cuántas firmas debería tener el colectivo. Ellos en este informe afirman que tenemos 670.670 firmas válidas, según lo que ellos establecen, justamente basado en una serie de principios legales en los que se demuestra claramente que se vulneraron nuestros derechos de participación y que estos deben ser reparados. 660.000 firmas, ¿y cuántas se necesitan? 583.000. O sea, estábamos con más de 100.000 de las firmas necesarias, digamos, no hubiera pero ustedes habían recolectado más, sino que estas fueron las que validaron. Claro, ellas fueron las que validaron en ese momento, ¿no? En ese momento que se hacía esta auditoría. Según nosotros teníamos un 750.623 firmas válidas. Eso fue con base en nuestros controles, ¿no? Para que nosotros recolectar las firmas, revisábamos los nombres, los números de cédula y las cosas que nos venían firmando, justamente para revisar si las firmas eran válidas o no. Entonces todo ese proceso termina en el momento en que se hace esta resolución por parte del Consejo de Participación Ciudadana y que le pide al Consejo Nacional Electoral que repare los derechos de participación. Y es ahí cuando comienza todo este problema, ¿no? Como te decía. Y en esa resolución, yo ayer estaba leyendo esa resolución, se dice algo que quiero preguntarte a ver si sucedió o no. Se dice que la Subcoordinación Nacional de Patrocinio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debería presentar una denuncia a Fiscalía a fin de que investigue las infracciones y responsabilidades en el proceso de verificación de firmas de las autoridades del CNE del periodo 2013-2014. ¿Se hizo algo al respecto? La verdad es que nosotros no hemos estado muy al tanto de cómo avanza ese proceso. Entendemos que tiene que darse. También lo mismo pasa con Contraloría, que tiene que hacer un informe sobre cómo se gastaron también los fondos, es parte de lo que dice la resolución.
Nosotros nos hemos enfocado en lo más importante, que es para nosotros la consulta, ¿no? La reparación integral que parece que llega a ser la consulta. ¿Por qué? Porque en este momento la consulta popular es el único mecanismo válido que hemos encontrado para detener la explotación, ¿no? El Yasuní está al borde, digamos, de un declive nunca antes visto, es decir, la explotación petrolera está avanzando agresivamente en el parque con la misma tecnología que usaba Chevron hace algunos años y que dañó gran parte de la Amazonía Norte. Se está haciendo exactamente lo mismo en la parte del Yasuní, que es el lugar más diverso del planeta, pero que además viven los pueblos en aislamiento voluntario, ¿no? Y que su vida corre grave riesgo justamente porque en esta zona que ahora, con esta pregunta de la consulta popular de Lenín Moreno 2018, donde se puso una pregunta de Yasuní, que nosotros lo denunciamos en su momento que era ambigua, esta consulta, hicieron un decreto de esta consulta en la que en vez de proteger la vida de los pueblos en aislamiento voluntario y proteger el Yasuní, permiten la explotación en la franja de amortiguamiento. Y acaban de autorizar ya la explotación de Ixpingo A y B, que son ya digamos, a escasos kilómetros de la franja de amortiguamiento, ni siquiera kilómetros, metros de la franja de amortiguamiento. Es más, la propia estudios de impacto ambiental de Petroamazonas demuestran cómo estas plataformas que pretenden construir ya están afectando a la franja de amortiguamiento. Esto se comienza a construir en enero y tememos que sea... En enero del 2019. Sí. De 2020. Se va a comenzar a construir. Digamos, ahorita se ha venido avanzando en la parte de Tiputini, Tambococha, y se comenzaría a explotar Ixpingo, que es el corazón del Yasuní, desde enero, ¿no? Entonces, esto, digamos, esta explotación ya significaría, desde nuestro punto de vista, el inicio de un genocidio, bueno, que ya comenzó hace mucho tiempo, pero esta ya sería como la parte más agresiva, dado que está a escasos kilómetros de casas y chacras comprobadas de pueblos en aislamiento voluntario, que está, según el propio informe de la Secretaría de Derechos Humanos, que es el ente encargado de proteger sus vidas, en esta zona hay más de 15 señales de presencias confirmadas de pueblos en aislamiento voluntario, y es ahí donde están empezando a explotar. Es así de grave la situación. Volvamos estos datos que has dado sirven para lo que vamos a ir después, porque obviamente por ahí se puede encontrar alguna explicación, pero bueno, volvamos a la resolución del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Ahí también se le pedía a la Corte Constitucional que realizara las acciones constitucionales pertinentes a fin de garantizar los derechos del colectivo Yasuníes y de los ciudadanos que firmaron a favor de la consulta popular. ¿La Corte actuó sobre este pedido? Bueno, la Corte todavía no ha actuado, no necesariamente porque está haciendo mal, sino porque el CNE tiene que mandar la pregunta a la Corte. Solamente así puede, digamos, sería lo lógico que actúe la Corte, ¿no? Porque lo que pasa fue que en el 2013, cuando nosotros iniciamos el trámite, presentamos a la Corte Constitucional, primero como ordena la Constitución, pero ahí fue cuando comenzó el fraude desde nuestro punto de vista, ¿no? El fraude comenzó porque la Corte Constitucional hizo un cambio a lo que dice la Constitución y dijo, primero tienen que recoger las firmas y luego hacemos el examen de constitucionalidad, que es lo que falta que se haga en este proceso, ¿no? Entonces, esto ahora ya cambió, digamos, esta nueva Corte ya cambió y dijo, no, primero las preguntas tienen que venir acá, se hace el dictamen de constitucionalidad y luego se recogen las firmas. Lo otro es una barbaridad. Te hacen recoger las firmas para luego decirte que no pueden. De firmas para decirte que no tiene sentido eso. Exacto. Entonces ese fue el primer fraude que sufrimos como colectivo de Yasuníes. Luego viene todo lo del CNE de 2014 y ahora vemos también que en el CNE de 2019 no hay la diferencia, ¿no? Pero en todo caso, el momento en que, como iniciamos nosotros en ese momento de la consulta, nuestro trámite se adjudica a ese procedimiento y no al actual. Por lo tanto, tendría que el CNE mandar la legitimidad democrática, que es este requisito que se ha demostrado que ya lo cumplimos, a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional dé paso a la consulta. Así es el procedimiento que nos toca a nosotros justamente por este cambio que hubo dirigido específicamente a nosotros, ¿no? Otro organismo que ha intervenido en el asunto es el Tribunal Contencioso Electoral, ¿verdad? A ver, cuéntanos, ¿qué fue lo que resolvió el Tribunal Contencioso Electoral? Esto es sumamente importante. Cuando salió la resolución del Consejo de Participación Ciudadana el 20 de marzo, el colectivo Yasuníes presentó una petición ante el Consejo Nacional Electoral el 21 de marzo, al siguiente día, pidiendo que se trate este punto en el orden del día.
Lamentablemente no tuvimos respuesta, hicimos más de 3 peticiones fundamentadas legalmente en las que exigíamos al Consejo Nacional Electoral que trate este punto en el orden del día y no lo hacía. No fue hasta el 15 de agosto que el Consejo Nacional Electoral no trataba nuestro punto y parte del colectivo Ellas Unidos, las mujeres del colectivo Ellas Unidos se tomaron el Consejo Nacional Electoral de una forma pacífica y fue la única forma en la que finalmente, digamos, la propuesta de esta toma era que Diana Tamain convoque a pleno. Lamentablemente no convocó a pleno, pero digamos, la presión que pudimos ejercer ahí hizo que envíen que nos respondan con un memorando. Esto es totalmente ilegal, no puede respondernos del Consejo Nacional Electoral, la directora jurídica directamente a nosotros del Consejo Nacional Electoral, sino que ella, básicamente es asesoría jurídica, tiene que presentar al órgano colegiado que es el pleno del CNE y los 5 consejeros tienen que decidir. Eso no lo hacen, sino que lo hacen directamente por secretaría, básicamente, y nos responden con un memorando, negándonos la consulta. Con ese documento, que lo conseguimos gracias a esta acción de hecho que se hizo el 15 de agosto, es que presentamos un recurso de apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral, que es el órgano que controla el Consejo Nacional Electoral. Este órgano hizo una sentencia favorable al colectivo en el que le exige al CNE, hace una sentencia que le dice al CNE que tiene que tratar este punto en el orden del día. ¿Cuál es el punto del orden del día? Evidentemente la resolución del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, el Consejo Nacional Electoral se ve obligado a tratar, y es por eso que ponen el punto del orden del día el 15 de noviembre pasado. No porque haya habido interés de que se tratara este tema, sino porque hubo una sentencia ejecutoriada por parte del Tribunal Contencioso. Sí, solo hubo la convocatoria al pleno porque el Tribunal Contencioso lo exigió. Sí, así es. No hubo ninguna voluntad política. No, definitivamente, y es más, como se demuestra no solamente con ese hecho de que hayamos tenido que llegar a ese órgano para que finalmente dictamine que se tope este punto en el orden del día, sino porque también el Consejo Nacional Electoral a la final no trató el punto que tenía que tratar, es decir, básicamente evadió lo que se estaba buscando, que es que trate la resolución del Consejo de Participación Ciudadana para que finalmente se dé paso a la consulta, sino lo que hizo fue básicamente decir que no puede tratar este punto porque el único que puede tratar que puede pedir que se trate este punto es el representante, digamos, el abogado representante del colectivo Ellas Unidos que inició el trámite en el 2014, que es el doctor Julio César Trujillo. Esto es una locura, por donde lo veamos, no tiene ningún fundamento de derecho, básicamente... Una locura es un eufemismo, es sí. Perdón, pero es una imbecilidad. Es una burla a los ecuatorianos, una vez más, en la que nos están diciendo que básicamente si se muere el abogado que te representa, se ponen tus derechos. Esto no tiene, como te digo, ningún sentido. También está haciendo un juicio, yo tengo un abogado, el abogado se muere, pierdo el juicio. Claro, así de simple. Lamentablemente eso fue lo que hizo Diana Tamain, José Cabrera y Estela Cero al aprobar esta resolución en la que dicen eso, ¿no? Que no tenemos la legitimación activa y que, o sea, imagínate lo que dicen, que la consulta popular no la inició Ellas Unidos, que la inició el doctor Trujillo por su cuenta, cuando tenemos más de 200 cartas que demuestran que el doctor Trujillo lo hace en representación del colectivo Ellas Unidos, y como es de conocimiento público, no es algo que lo conocen solamente las personas que hemos estado involucradas en este proceso, sino que todo el Ecuador fue parte de este proceso y vio cómo salíamos acá a la calle en el colectivo Ellas Unidos a recoger las firmas para llamar a una consulta popular, ¿no? Pero él era el abogado de Ellas Unidos. Sí, es decir, si hubiera sido tal vez el presidente de Ellas Unidos, el coordinador de Ellas Unidos, no sé qué organicidad tienen ustedes, pero si hubiera sido una de esas figuras para decir eso, pero era el abogado. Claro, igual, digamos, independientemente del cargo que tenga, no es que se muere el derecho cuando se muere el abogado o se muere el representante, incluso el representante legal de una organización, digamos, de una personalidad jurídica. Si se muere, hay otras personas que también son parte de la directiva o son parte de la organización. Es decir, es una locura lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral al negarnos el derecho de participación no solamente al colectivo Ellas Unidos, sino a todos los firmantes. Porque es importante decir eso, la consulta ni siquiera es del colectivo Ellas Unidos. Ellas Unidos ha mediado esa consulta, pero
los dueños de la consulta es el pueblo ecuatoriano. Son 750.000 personas, Así por lo es. menos. Las voluntades que firmaron por esa consulta, las que hicieron la petición, son los dueños de esa consulta que está siendo denegada una vez más por este nuevo Consejo Nacional Electoral, que supuestamente fue elegido para enderezar al Consejo Nacional Electoral y que no se tomen las mismas prácticas que hicieron en el pasado. Lamentablemente, este informe que hace asesoría jurídica y que se aprueba por Diana Tamaín es básicamente lo que dice. Por un lado, como digo, es que se muere el abogado, entonces se mueren los derechos, y por otro lado lo que dicen es que se legitima el trabajo del Consejo Nacional Electoral 2014, que ellos mismos habían criticado en el pasado, como te digo, cuando se conformó la auditoría. Es así de grave, digamos, la situación y flagrante la violación a los derechos. Entremos a los detalles de esta reunión del 15 de noviembre pasado. Es quizás entrar en suspicacias, pero ¿por qué se la convoca un viernes 15 de noviembre? A las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Sí. ¿Por qué no lunes, martes, miércoles, jueves? ¿Por qué viernes a las 7 de la noche? Bueno, yo creo que es una práctica común en la mala política de los ecuatorianos, este tipo de cosas en las que cuando no quieren que haya prensa, cuando no quieren que haya una respuesta masiva en contra de una propuesta que es evidente, tiene mucho respaldo de la ciudadanía, entonces hacen de esta forma, ¿no? Para que no vayan los medios masivos, para que no haya, digamos, un control ciudadano, sino que sean decisiones tomadas debajo de la mesa, ¿no? Como fue... ¿Y fueron los medios o no fueron los medios? Hay medios que participaron, lamentablemente no hubo la repercusión mediática que hubiéramos querido, pero por suerte, digamos, hay varios medios alternativos que participaron en esto, que pudieron dar cobertura y dar fe de lo que pasó esa noche. Pero canales de televisión nacionales, ¿fueron o no? No. ¿Periódicos? Bueno, periódicos sí cubrieron la noticia, lamentablemente los canales de televisión masiva no cubrieron. ¿Se permitió en esa sesión la intervención de expertos en el tema que defendieran los postulados de los Días Unidos? Bueno, creo que esto fue una cosa interesante también de mencionar, es que parte de lo que pasó cuando se convocó a esto, nosotros anunciamos a todas las personas que son cercanas a esta problemática, que conocen de fondo esta problemática, no solamente me refiero al caso de Yasuní de participación ciudadana, sino también al tema de los pueblos en aislamiento y la biodiversidad de Yasuní. Y más de 10 personas pidieron ser recibidos en Comisión General. Por suerte, en este momento Diana Tamaín no estaba como presidenta, porque de lo contrario probablemente nos hubieran negado el derecho a participar en la Comisión General, y estaba en ese entonces como presidente el vicepresidente, porque Diana estaba fuera del país, si no me equivoco, alguna cosa así. Por lo tanto, fueron aceptadas las comisiones generales y pudimos intervenir. Nos dio un tiempo de 5 minutos. Pero esto fue antes del viernes, entonces. El viernes justo, el mismo viernes, digamos, antes de la sesión. Pero Diana Tamaín estuvo el viernes 15 o no? Sí, pero digamos, se hizo las peticiones antes. Ajá, las peticiones se hicieron antes porque la convocatoria salió... Entonces la resolución sobre las peticiones que se hicieron antes fue la que tomó Pita. Así es, fueron aprobadas antes, sí, por suerte. Entonces, bueno, no pudo negarnos la participación Diana Tamaín, como me imagino que lo hubiera hecho si hubiera podido. Y participamos varios colectivos y organizaciones de expertos de todas las índoles, especialistas en derechos humanos, especialistas en derechos de participación, especialistas en temas de los derechos de la naturaleza, de los pueblos en aislamiento, es decir, en todas las índoles que este problema trata, ¿no? Y justamente todos coincidíamos en la importancia de esta consulta popular, la importancia de la decisión que se tomaba esa noche. Y sin embargo, nos dieron 5 minutos a cada uno. Mientras iniciaban las comisiones generales, José Cabrera y Estela Cero se fueron de la sesión, es decir, básicamente ignoraron este derecho de participación ciudadana que tenemos de ir y decirles por qué estamos dando una posición, ¿no? La idea de esto es que los consejeros nos escuchen. No nos sirve de nada si están en los celulares o si están yéndose de la sesión cuando estamos hablándoles directamente a ellos, ¿no? Nosotros no nos interesa hablar entre nosotros mismos, que ya conocemos las posiciones, sino justamente era eso. Creo que es importante dejar, digamos, marcar todas estas cosas porque, como tú decías, el hecho de que haya sido un viernes, el hecho de que haya sido a las 7 de la noche, el hecho de que
nos hayan dado 5 minutos para exposiciones sobre un tema tan complejo, el hecho de que ni siquiera nos escuchen, sino que se levanten y se vayan, incluso interrumpiendo las ponencias, es una clara muestra del tipo de política que el Consejo Nacional Electoral está llevando adelante y que se asemeja muchísimo, incluso creo que en ciertos casos es peor que lo que había en el Consejo Nacional Electoral anterior. Yo vi la sesión esa en internet cuando el vicepresidente Pita dijo que no se transmitió la sesión públicamente. ¿A qué se refería? Esto también es una locura, ¿no? El Consejo Nacional Electoral tiene todos los equipos para la transmisión de sus programas, de sus eventos más importantes, que es justamente cuando el Pleno del Consejo Nacional Electoral, el órgano rector del Consejo Nacional Electoral, se reúne a tratar todos estos temas. Diana Tamaín dijo que lamentablemente los equipos estaban en la Universidad Andina para otro evento y que no podían retransmitir en vivo la sesión. Muchas coincidencias, ¿no? Sí, lamentablemente ya no creemos que son coincidencias, sino es un interés claro por parte del Consejo Nacional Electoral, presidido por Diana Tamaín, de ocultar todo esto que estaba pasando y negarnos una vez más la consulta con estos argumentos falaces y tramposos, ¿no? Pero el informe que dio la asesora jurídica del CNE y que fue leído en esa sesión, tú ya has dicho, en primer lugar se validó lo actuado por el CNE del 2014. Esto es una cosa extremadamente grave porque las mismas personas que antes habían dicho lo contrario, ahora se suman a lo que fue la posición del 2014. Yes. Lo segundo, esto de que no se reconoce la legitimidad democrática de Yas Unidos, es lo que tiene que ver con el doctor Julio César Trujillo, sí, que tú estabas diciendo antes. Sí, lo que te decía, ¿no? Que como se muere el abogado, entonces se muere la posibilidad de pedir derechos, de exigir nuestros derechos que sean cumplidos. Es una locura por donde veamos, pero así es como la asesoría jurídica nos negó la petición, ¿no? Un tercer punto que lo señaló el consejero Luis Verde Soto fue que se señala en el informe que ya no existen plazos para impugnar lo resuelto en 2014 por el CNE. Sí, esto es otra locura. A ver, el Consejo Nacional Electoral tiene la función electoral tiene sus diferentes trámites y procesos que son distintos, probablemente son bastante distintos a la jurisdiccional de otras aristas, ¿no? De otras aristas legales. En ese sentido, en el momento en que hay un problema, el Consejo Nacional Electoral, dependiendo si está en periodo electoral o no, tiene la posibilidad de la persona que está afectada un tiempo determinado para presentar una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral, como lo hicimos en el caso del 15 de agosto, que logramos que el Tribunal Contencioso Electoral le obliga al CNE a tratar este tema. Es decir, el argumento que usa la asesora jurídica es que ya no se puede rever esas decisiones porque fueron en el 2014, como si este trámite iniciaría por lo que pasó en el 2014. Esto es una falacia más de las que se están diciendo. ¿Por qué? Porque esto inicia luego de que el Consejo de Participación Ciudadana abre la posibilidad de hacer una revisión a las entidades de control. ¿Por qué razón? Porque hay una consulta popular que les da poderes supralegales para hacerlo. Así es como se determinó que esto suceda. Es por esta razón que se hace esta resolución, que se hace toda esta investigación en la que los mismos consejeros participan y aprueban. Es decir, es una burla porque ellos mismos se están metiendo el pie al decir, al primero resolver una cosa, en el momento que se hacía la resolución en la que se mandaba este documento y se decía que hubo arbitrariedades en el proceso, se enviaba el documento al Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de Participación Ciudadana resolvió que se trate este punto en el orden del día. Es decir, lo importante aquí no es cuándo se negó la consulta, es decir, en el 2014, sino que hay este nuevo proceso que es en el 2019 y este es el proceso que estamos tratando. Este proceso que demuestra que hubo vulneraciones a los derechos de participación y que estos derechos deben ser reparados. Ese es el problema. En otras palabras, lo que sucedió fue que el informe presentado de la asesora jurídica negó lo resuelto por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Es peor que eso, ni siquiera lo mencionó, no lo motivó. Esto es una grave falta en el sentido legal. Es decir, cuando se hacen este tipo de resoluciones tiene que tratarse todo el
proceso, tiene que motivarse, digamos, una resolución no puede hacerse a la ligera, tiene toda una etapa en la que se hacen antecedentes, en la que se hace un análisis, en la que se hacen las conclusiones, en donde tiene que estar todo esto que estoy mencionando. Lamentablemente, ellos omitieron totalmente la resolución del Consejo de Participación Ciudadana, que es la razón por la que Yas Unidos hace la petición expresamente, es la razón por la que el Tribunal Contencioso Electoral les exige que llamen a pleno. Es decir, en este sentido, lo que estarían haciendo es un desacato de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, que podría conllevar incluso podría configurarse delitos penales, ¿no? Ya vamos a hablar de eso. Entonces, por esta razón es que el vicepresidente Pita dijo que él votaba en contra porque no ha habido ninguna motivación basada en fundamento. Así es. Bueno, tanto el vicepresidente Pita como el consejero Vélez Soto explicaron, pudieron demostrar en el tiempo en que ellos podían hablar. Ellos sí tenían mucho más de 5 minutos porque justamente son consejeros y era lo último que faltaba, sería que les niegue el derecho a participar en la consejería, ¿no? En el pleno. Ellos sí pudieron expresar claramente cuándo, dónde y cómo se está vulnerando los derechos de participación ahora en esta nueva resolución, y justamente ahí expresaron lo que tú dices respecto a la motivación, respecto a qué es lo que están haciendo con esta resolución y cómo el mismo Consejo Nacional Electoral siempre ha denominado que esta consulta pertenece al colectivo de Unidos, que es ahora lo que están negando, ¿no? Esta sesión, que alguien la subió a Facebook, ustedes pusieron el link ahí, yo vi esa sesión y claro, uno se queda deslumbrado de la capacidad de maniobra que tienen algunas personas, ¿verdad? Sí, no, y lo triste, una cosa súper triste es que Diana Tamaín, Estela Cero y José Cabrera no dicen ni una sola palabra. Justamente te iba a preguntar eso, porque cuando el secretario les dice su voto, aprobado el informe, ¿no? Aprobado. Sí. Aprobado. Ninguno de los tres da un argumento. Cuando Luis Vélez Soto había dado muchos argumentos, Pita había dado muchos argumentos, ellos aprobado y punto. Sí, eso es algo muy triste de lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral. Es una muestra más de cómo no hay democracia en el Ecuador, ya que el órgano democrático del país básicamente no existe y es manejado por esta mayoría absoluta que toma las decisiones sin debate, que toma las decisiones sin ningún tipo de consenso, sino que a los argumentos de los dos consejeros, que se los llama de minoría, lo único que hacen es ignorarlos y aprobar lo que ellos les da la gana. Después de esto se supo que ustedes, el colectivo Yas Unidos, había demandado a Diana Tamaín, José Cabrera y Estela Cero, consejeros de mayoría en el Consejo Electoral. ¿Qué tipo de demanda es? Sí, bueno, es importante decir que no solo desde el colectivo Yas Unidos se presentaron más de 15 acciones de queja ante el Tribunal Contencioso Electoral. Estas acciones fue presentada, por ejemplo, una de ellas por Marta Troya, que es viuda del doctor Trujillo. Ella conoce claramente cómo siempre este proceso ha sido, es más, nos hemos reunido muchas veces en su casa, en donde ella ha visto que el proceso es del colectivo Yas Unidos, conocía perfectamente a su esposo y como siempre actúa en representación del colectivo Yas Unidos, por eso ella es quien presenta una de las demandas. Otra presenta, por ejemplo, Elsie Monge, que también es una reconocida luchadora en defensa de los derechos humanos, que también conoce a cabalidad este caso y cómo se han vulnerado constantemente nuestros derechos de participación desde el 2014 hasta la actualidad. ¿Qué es lo que dice esta demanda? Bueno, son dos tipos de demanda que se presentan. Las unas, como te digo, son las acciones de queja, que lo que buscan es la destitución de estos 4 miembros de la función electoral. ¿Cuáles son estos 4 miembros? Son Diana Tamaín como presidenta del Consejo Nacional Electoral, Estela Cero y José Cabrera como consejeros que apoyan y aprueban esta moción, y por último la directora de asesoría jurídica, Dayana Torres, quien es la persona que elabora este documento y presenta al Consejo Nacional Electoral, ¿no? Entonces ellos son las 4 personas que estarían siendo destituidas en caso de que finalmente haya justicia y se apruebe esta resolución y no dejemos en impunidad más de estos actos tan graves para la democracia del país. Por otro lado, la otra acción legal que presentamos es un recurso de apelación en el que solicitamos al Tribunal Contencioso Electoral que revea la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral en cuanto a esta resolución en específico. Es decir, el Tribunal Contencioso Electoral tiene en este momento la capacidad de decirle
aquí se vulneraban derechos de participación ciudadana, hubo esta resolución que usted no trató, trate este punto en orden del día y resuelva llamar a consulta popular. Eso es lo que en derecho debería caber. ¿Y ustedes han conversado con el presidente Viteri? ¿El Tribunal Contencioso? Bueno, ahora el presidente es Cabrera, lamentablemente... Ah, ya no está Viteri. No, digamos, nosotros no nos hemos acercado a los jueces, dado que digamos, es un órgano jurisdiccional en el que preferimos no participar y exigimos que eso también pase por parte de la otra parte, que lamentablemente sabemos que hay cercanías entre el Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, y el presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Esperamos que no haya influencia por parte del Consejo Nacional Electoral, que se respete este órgano jurisdiccional y que finalmente actúe en derecho y haga justicia sobre este caso tan importante, no solamente para la Amazonía ecuatoriana, sino para todo el Ecuador, ¿no? Porque estamos hablando al final incluso de un problema global, que es el tema del cambio climático, la deforestación y los impactos de la naturaleza. A estas alturas, ¿se pueden reparar los derechos de participación de los 756.000 firmantes de la iniciativa de la consulta? Te pregunto esto, Pedro. Estamos, amigos y amigas, con Pedro Bermedo, él es vocero de Yasunidos. Te pregunto esto, Pedro, porque en un comunicado del CNE del 16 de agosto pasado se dijo, voy a leer textualmente, los mecanismos para la reparación de los derechos le corresponden determinar exclusivamente a un juez. Eso es otra locura de la misma directora de asesoría jurídica del Consejo Nacional Electoral, que es, como te digo, una de las que está siendo demandada por parte del colectivo y todas estas otras personas, porque básicamente está desconociendo lo que dice la Constitución en cuanto establece que los órganos administrativos tienen la potestad de reparación. No solo tienen la potestad de reparar nuestros derechos de participación, tienen la obligación de reparar. Es decir, cuando existe un daño confirmado de algún tipo, una vulneración de derechos, cuando ya es reconocido por los órganos del Estado, tiene que ser reparado. Esto hay no solamente casos a nivel nacional en donde se ha demostrado como un órgano administrativo, es decir, no jurisdiccional, repara derechos, sino incluso internacionalmente ante la CIDH han habido estos casos, y la CIDH ya se ha pronunciado que el órgano que tiene que reparar es el órgano que vulneró los derechos, es decir, en este caso, el Consejo Nacional Electoral. ¿Alguna vez Diana Tamaín fue propulsora o cercana a Yasunidos? Lamentablemente, Diana Tamaín ha sido, bueno, es shuar, es indígena, conoce, o al menos creíamos que conocía de cercanía los problemas ambientales de la Amazonía. Lamentablemente, como vemos en estas decisiones, está haciendo lo contrario, es decir, a pesar de que sabe los impactos que tiene el petróleo en las comunidades indígenas, peor aún en las comunidades indígenas en aislamiento voluntario, sigue permitiendo y sigue haciendo este juego al gobierno, que es dilatar el proceso para que continúe la explotación, ¿no? Lamentablemente, en algún momento Diana Tamaín, no solo una vez sino varias, se ha pronunciado a favor del colectivo Yasunidos, ha mostrado interés en esta causa, ha defendido al colectivo Yasunidos, como te digo, incluso cuando estaba en el Consejo Nacional Electoral Transitorio como vicepresidenta, fue una de las que abogó para que se llegue a este punto el proceso, ¿no? Lamentablemente, cuando asumió la presidencia cambió totalmente de actuar. Lo que tú has dicho, entonces tiene que ver con... Hay un interés de favorecer al gobierno que tiene un gravísimo déficit fiscal, una crisis económica complicada y que está interesado en explotar el Yasuní para paliar un poco esa crisis. Sí, lamentablemente no sé si es, digamos, si podemos decir que es por la crisis que lo hacemos. Yo creo que aquí hay intereses económicos. O sea, recordemos que uno de los sectores en donde más corrupción ha habido en el Ecuador ha sido justamente el petrolero o el extractivista en general. Y es ahí donde se concentran estas grandes riquezas de dinero que se terminan llevando unos pocos y donde se terminan haciendo estos acuerdos bilaterales a los gobiernos para justamente poder continuar con estas explotaciones ilegales o arbitrarias, ¿no? Hace pocos días le escuché yo a César Robalino, ex ministro de Finanzas, que decía que para solucionar un poco los temas fiscales que acusa el Ecuador en este momento, había que explotar el Yasuní. Y él decía, explotando el Yasuní vamos a tener $2.000 millones. Bueno, coméntanos sobre esto. Yo
le preguntaría si él está dispuesto a mancharse las manos de sangre de seres humanos, ¿no? Aquí se puede ver cómo el racismo estructural del Ecuador afecta a las comunidades indígenas. Es decir, en este momento estas declaraciones lo que están diciendo es que la vida de los pueblos en aislamiento voluntario no importa. Y si ellos se mueren, no importa, con tal de que saquemos la plata para el Ecuador está bien, ¿no? Es importante recordar que el simple hecho de acercarnos a su territorio significa la muerte de este pueblo, el exterminio de este pueblo. ¿Por qué? Porque como pasó hace 500 años, en el momento en que llegaron los españoles al Ecuador y a América, el simple hecho del contagio de enfermedades que nosotros, que en ese entonces los indígenas no tenían las defensas para digamos, contrarrestar estas enfermedades, terminaba en su muerte. Así es como murió gran parte de la población de América cuando llegaron los españoles. Y lo mismo pasaría si nosotros nos acercamos a esos pueblos, ¿no? Y además que eso, más allá de eso, es el impacto que tiene en su territorio, y que entender que su territorio es su supermercado, es su casa, es su vida. Ellos dependen, su vida depende de ese territorio, ¿no? Entonces, extraer en esas condiciones de un ecosistema tan frágil como es el de Yasuní es básicamente sentenciarles a muerte. Para mí eso no es una alternativa. Creo que la gran mayoría del Ecuador piensa como nosotros, por eso justamente no dan paso a esta consulta, porque saben que si se da paso ganaríamos y protegeríamos a los pueblos en aislamiento voluntario y protegeríamos a Yasuní. Además de esto, creo que es importante decir que existen muchísimas otras alternativas para poder tener los recursos necesarios para salir de esta crisis fiscal. Yo no soy experto, pero conozco sobre diferentes alternativas que incluso las establece la propia Constitución. La Constitución establece los impuestos directos e indirectos que debe recaudar el Ecuador, ¿no? Y establece qué porcentaje, o digamos, cuáles deberían ser mayores que otros. En este momento, la mayoría de los impuestos que se recaudan vienen por parte de los impuestos directos, es decir, el IVA y este tipo de impuestos. Cuando la Constitución dice que los impuestos, estos son los impuestos indirectos, perdón, los impuestos directos son el impuesto a la renta, y este tipo de impuestos que son progresivos y van y afectan, por decirlo de alguna forma, porque no es una afectación, a los grupos más ricos, ¿no? a los 270 grupos, por ejemplo, más ricos del Ecuador. Estos 270 grupos ganan 60.000 millones de dinero, digamos que representa una gran cantidad, y a esto se les cobra alrededor de 1.000 millones de impuestos, justamente con el impuesto a la renta. Solamente subiendo un pequeño porcentaje se podría llenar este déficit fiscal del que se habla. Como esta, hay muchísimas otras alternativas, y creo que, digamos, la más importante es la de pensar en un Ecuador post-petrolero o post-extractivista, ¿no? Y eso nos lleva la mirada a justamente cuidar la naturaleza, ¿no? Cuidar esos recursos tan importantes que tenemos en el Ecuador, como son las Islas Galápagos, como es el Yasuní, como es el Parque Nacional Sangay, como es el Podocarpus, como es el Caja. Es decir, hay tantos proyectos tan importantes, tantas reservas naturales tan importantes en el Ecuador, que podríamos enfocarlas en el turismo comunitario, en el turismo ecológico, y recaudar muchísimo más dinero que esta forma en la que estamos haciendo, que es extrayendo petróleo para tener dinero, digamos, rápido, pero a un costo social y ambiental muy alto. Pedro, de esto ya no se habla tanto, pero yo quiero volver sobre este tema después de mucho tiempo. Además, ¿tú crees que la idea que había inicialmente de no explotar el Yasuní y recibir una compensación de la comunidad internacional fue, primero, dos preguntas te hago. Primero, ¿tú crees que esa idea fue boicoteada por Correa? Y segundo, ¿esa iniciativa podría ser posible ahora, luego de que todo esto ha pasado? Bueno, primero la primera pregunta que me hiciste respecto a Correa, yo creo que sí, definitivamente fue boicoteada por Correa. Además, digamos, no solamente lo decimos nosotros, sino hay estudios claros de cómo, por ejemplo, Contraloría hizo un informe en el que establece cómo Ivonne Baki, bueno, y otros miembros de esta comisión usaban el dinero que se debería utilizar para difundir la iniciativa, ¿no? Esto es uno de los puntos. El otro de los puntos sumamente importantes por los que creo que boicoteó esta iniciativa es porque mientras estaba
digamos, intentando conseguir el dinero para esta iniciativa, se empezó a explotar el bloque 31. El bloque 31 es igual en el Yasuní, es contiguo al 43, al ITT, y es igual de biodiverso que el Yasuní, que se conoce, como todo el mundo conoce como el Yasuní, ¿no? Es igual parte del Parque Nacional del Yasuní, igual es ilegal su explotación, y sin embargo se hizo esta explotación, y esto, digamos, obviamente salió en la prensa internacional, no sé si te acuerdas, salió incluso en National Geographic unas imágenes de todas estas carreteras que se estaban abriendo en el parque, que estaban prohibidas por la Constitución. La Constitución del 2008 prohíbe la explotación en reservas naturales, en áreas protegidas. Solamente se puede explotar si hay una excepción que tiene que ser autorizada por la Asamblea Nacional. Esa autorización llegó después. El momento que el presidente Rafael Correa cancela la iniciativa, recién ahí llega esa autorización para explotar el bloque 31 y el 43, ambos bloques. Es decir, se explotó ilegalmente durante varios años, del 2000, si no me equivoco, es 2012, no, debe haber comenzado en 2010, si no me equivoco. Del 2010 al 2013 explotaron ilegalmente el bloque 31, y evidentemente esto para la comunidad internacional no tenía sentido, principalmente porque el bloque 31 solo valía la pena la explotación, la cantidad de petróleo es mínima y solamente valía la explotación para hacer infraestructura e ingresar a la explotación del bloque 43. Entonces ahí vemos cuáles eran los verdaderos intereses del gobierno, ¿no? Si el plan A era verdaderamente la conservación o más bien ese era el plan B. Y el principal plan era la explotación petrolera y usar esta campaña como un mecanismo comunicacional para presentarse como un gobierno verde, ecologista, innovador en la comunidad internacional. La segunda parte de la pregunta era, ¿tú crees que a estas alturas ese plan A, que fue boicoteado, pudiera tener vida todavía? Yo creo que sí. Si todavía no se explota Ixpingo, si se salva el corazón del Yasuní, que es justamente por lo que estamos luchando, creo que tendría que tener algunas diferencias en cuanto a las características por las que se hizo la iniciativa Yasuní-ITT, pero definitivamente creo que hay un interés global, principalmente de la sociedad civil, y no tanto como fue enfocado en el pasado en los gobiernos, en apoyar estas iniciativas. Es decir, antes se pedía la plata a los gobiernos. Yo creo que la sociedad civil de todo el mundo está reclamando para que se deje el crudo bajo tierra, para que no se suba más de 1.5 grados del planeta, como la ciencia lo ha demostrado que es lo necesario, y para esto se necesita dejar 2/3 del crudo y de todos los hidrocarburos bajo tierra. Por lo tanto, esta fue la primera iniciativa que planteaba eso, y creo que hay un gran interés a nivel mundial de que se den estas cosas, que se den estas iniciativas, pero que tiene que haber un régimen jurídico y un estándar jurídico que realmente lo legalice y que no sea una cuestión ambigua como fue la consulta popular de 2018 que terminó en perjudicar aún más al Yasuní. Comenzamos preguntando en este programa, ¿están volviendo a producirse las prácticas que se daban en el Consejo Nacional Electoral del periodo 2013-2014? Esa fue la pregunta que hicimos, tú bastantes veces has respondido ya, pero voy a insistir. ¿Tú crees, y ustedes los yasunidos creen, que Diana Tamaín está jugando el mismo papel que jugaba el expresidente Domingo Paredes? Sí, definitivamente está haciendo el juego, no sabemos exactamente a quién, si es a Lenín Moreno, si es a diferentes intereses económicos, digamos, no podríamos decir a quién se está haciendo el juego, pero es evidente que aquí hay una violación arbitraria y flagrante de nuestros derechos de participación, que no tiene ningún fundamento jurídico, que no tiene ningún fundamento en un Estado de Derecho y en un Estado democrático, y que nos está afectando a todos, ¿no? Así de simple. Muchísimas gracias, Pedro, por haber estado aquí en el quid del asunto en Ecuador Today. Muchísimas gracias a ti, Luis, una vez más por esta invitación. Amigos, amigas, con esto cerramos este programa. Queremos decirles a ustedes que se está transmitiendo este programa también a través de Radio Latacunga, que llega a las provincias de Cotopaxi, Los Ríos y Tungurahua. Se está transmitiendo a través de Radio Intag en la provincia de Imbabura y a través de Radio Frontera, La Voladora, así le conocen a esta radio, en la provincia del Carchi. A todos ustedes en esas provincias y a todas ustedes, las personas que nos están viendo y escuchando a través de internet, les agradecemos muchísimo por su sintonía. Este programa lo hicimos
a partir de una sesión que se dio en el Consejo Electoral. Y vale la pena, si ustedes tienen tiempo, hay un link por ahí en la cuenta de Yasunidos con la cual ustedes pueden ver lo que fue esa sesión del Consejo Electoral. Realmente uno ve esa sesión y lo menos que le da a uno es indignación de ver lo que está pasando. Por eso lo hemos pedido a Pedro que venga a contarnos todo lo que sucedió y todo lo que está pasando alrededor de lo que quería hacer la consulta popular para decidir acerca del Yasuní. En nombre de Santiago Cadena, de Carlos Flores y del mío propio Luis David Alor, les agradecemos por haber estado con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad.